Adelante, Martica. Listo. Bueno, buenos días. Desde la Federación Latinoamericana de Bancos y su Secretaría General, y en compañía de uno de nuestros patrocinadores del 37º Congreso de Seguridad Bancaria, la firma ForcePoint, les damos la más cordial bienvenida a un interesante conversatorio que vamos a tener en el día de hoy, que se llama Desafíos en la banca y el rol del CISO. Para ello, entonces, vamos a tener al señor Javier Chistic como el moderador de este conversatorio, pero antes de darle la palabra, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a todos nuestros conferencistas que están participando de esta interesante charla. Será muy importante para todos. Vamos a seguir lo mismo de nuestras diferentes webinars, que es el manejo de las preguntas a través del chat. Así que entonces, bueno, este interesante tema se lo dejo ya en manos de Javier para que él ya dé inicio al mismo y pueda hacer la presentación de cada uno de nuestros conferencistas que hoy tan gentilmente nos acompañan. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Marta, gracias a FELABAN por esta invitación, y gracias a todos ustedes, a la audiencia que está del otro lado, una audiencia latinoamericana completa, ¿sí? Tenemos muchos, por lo que estoy viendo aquí en la sala, realmente muchos asistentes, y le agradezco por estar, y sin duda va a ser realmente muy interesante. Esta charla no es una presentación, quiero aclararles, no es una presentación, sino es una especie de mesa redonda virtual, ¿no? Donde vamos a tratar temas interesantes, lógicamente relacionados a la banca y a la seguridad de la información y a la ciberseguridad de la banca, y cómo nos estamos protegiendo de alguna forma en Latinoamérica. Vamos a poder responder, el tiempo es finito, pero vamos a poder responder ciertas preguntas que ustedes pueden hacer. Las preguntas se pueden hacer yo las voy a poder ver por el chat o por preguntas y respuestas, y la idea es ir respondiéndolas dentro del tratamiento del tema. Cuando estemos tratando el tema, ahí vamos a poder, para no perder el hilo de la conversación, vamos a poder ir con nuestros panelistas respondiendo todo tipo de consultas. Así que, para iniciar, yo quiero darle las gracias también a los panelistas y quiero presentarlos. Un panel realmente muy importante, ¿sí? Con nosotros está Verónica Sbarbati. Verónica, quien es CISO, responsable de la seguridad de la información en el Banco Hipotecario de Argentina, ¿sí? Un banco realmente muy importante en Argentina. Muchas gracias, Verónica. Continuando con las damas, Alexandra Barros Páez es subgerente de ciberseguridad en, yo diría, la cooperativa más importante realmente, aquí en Chile, Copeuch, para que no conocen, de lo más importante en cooperativa. Es interesante verlo porque no es solo la banca, sino ya hablamos de una formación cooperativa. ¿Ok? Gracias, Alexandra, por estar aquí con nosotros. Va a ser muy valioso tu aporte. ¿Sí? Las dos mujeres son las representantes del sur de Sudamérica, del hemisferio sur, para contarnos qué es lo que pasa aquí en el sur. Y por el lado del norte tenemos a los caballeros, ¿sí? Muchas gracias, Carlos Bravo, que está por ahí, que es el CISO de Gentera de México, representante de México. Nos contará también cómo se ven los temas que vamos a tratar de ciberseguridad en México. Y también agradecemos que está presente Jorge Freiberhaus, que es el gerente de seguridad de la información también, ¿sí? Del Banco General en Panamá. Nos contará también su visión en Centroamérica en este caso. ¿Ok? Así que, diríamos, estoy muy contento y agradecido de todos ustedes porque es un panel lógicamente todos del ambiente bancario financiero, pero
dándonos visión del hemisferio norte y del hemisferio sur, ¿sí?, de estas realidades. Así que, habiendo agradecido y presentado a todos ustedes, vamos a dar comienzo. Vamos a tratar unos temas que consideramos que son lógicamente de mayor interés hoy. Y el primero, estamos de acuerdo que el mayor problema son los ciberataques y las amenazas, ¿no?, a las entidades bancarias. A ver, a mí me gustaría que me cuenten un poquito, primero, cómo ven la amenaza desde el punto de vista externo, ¿sí?, principalmente con el tema de ransomware, que es lo que está dando más vuelta, y después que me den una opinión del tema interno también, ¿no?, de cómo ven a la amenaza interna, a la forma de controlar la amenaza interna. Vamos a ir tratando de esa forma. Así que, quien quiera comenzar, ¿sí?, podemos comenzar, no sé, Verónica, si quieres comenzar. La idea de contarme cómo desde en Argentina, principalmente en el banco hipotecario, están viendo la manera de defenderse en principio de esos ataques externos, ¿sí? Bien, bien, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante nada. Bien, fíjense que en cuanto a ciberseguridad, nunca se ha invertido tanto en el último tiempo por la complejidad de las amenazas, como vos decías, amenazas externas, amenazas internas, ¿no? Y ahí lo ato con otro tema fundamental e importante, que es la concientización. ¿Y por qué remarco esto? Porque creo que fundamentalmente se ha visto en un escenario en expansión de amenazas que utilizan fundamentalmente el factor humano. Si bien nunca hemos tenido tanta inversión, creo, ¿no?, los que trabajábamos hace muchos años en ciberseguridad, están los ojos puestos y hemos obtenido de esa visión, obtener el presupuesto necesario para invertir en herramientas y en tecnologías, pero en cuanto a amenazas externas. Y fíjense, creo que nuestra preocupación ahora es porque estamos viendo que esas amenazas están utilizando más el factor humano. Entonces, el problema de la seguridad de la información en este último tiempo es que no es un problema tecnológico, ¿no?, que es un problema humano. Y ahí es cuando es fundamental, después de tanto tiempo de solicitar presupuesto y herramientas tecnológicas para afrontar estas amenazas y estos ataques externos, nos estamos viendo, y sobre todo a raíz de la pandemia, por supuesto, y a raíz que casi el 90% de las empresas han incentivado a sus empleados a trabajar en forma remota, con lo cual complejiza aún más este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el blanco favorito de los ciberdelincuentes, ¿no?, que quienes están siendo muy agresivos vos lo dijiste, en campañas de ransomware, campañas de spear phishing, que utilizan, ¿qué?, el factor humano. Entonces, la preocupación, además de, creo que en toda estrategia de ciberseguridad, además está muy bien de invertir en herramientas que nos permiten afrontar esas amenazas externas, es también acompañar de un cambio cultural. Yo creo que tenemos que, y en esto tenemos que irnos del awareness, como era conocido el awareness, de donde siempre manteníamos campañas tradicionales de contraseñas, buenas prácticas de seguridad, y tenemos que fundamentalmente entender y hacer entender a nuestros clientes, a nuestros empleados, que hoy la ciberseguridad fundamentalmente es una responsabilidad de todos, y ahí salgo del eslogan, del cliché, pero realmente es así. Hoy cada uno de nosotros somos responsables de ese cambio cultural, y no hay cambio cultural si no hay un cambio individual, ¿no? Con lo cual es fundamental que cada uno de los individuos entienda que ya no hay un equipo de seguridad informática o de seguridad de la información que nos va a proteger. Y esto llevado no solo a los ámbitos financieros, ¿no? Lo llevamos a las redes sociales, lo llevamos a la digitalización en las enseñanzas, ¿no?, en las instituciones educativas también.
Hoy cada uno de nosotros debemos ser responsables, tenemos que hacer ese cambio cultural para que los empleados, en el caso de las instituciones financieras, entiendan que tienen que tomar este rol proactivo. ¿Por qué? Porque además, y ahora después vamos a hablar del tema que sigue, que es muy interesante, es que tenemos que salir del modelo tradicional de seguridad, donde lo que estaba afuera eran estas amenazas externas, y lo que estaba dentro de nuestro perímetro teníamos plena confianza, ¿no? ¿Qué pasa ahora, ¿no? Cuando no todo lo tenemos dentro de nuestro perímetro, ¿no? Fundamentalmente cuando nuestros usuarios están en remoto, fuera de ese perímetro, y cuando además estamos llevando información a la nube. Entonces, una vez que el atacante obtiene acceso a través de estos, bueno, fundamentalmente los ataques a los accesos remotos, al RDP, tenemos que tener visibilidad de que ya está dentro. Y una vez que está dentro de nuestro perímetro, no estamos teniendo visibilidad, o sea, tiene acceso full a todos nuestros activos de información. Creo que ahí te mezclé un poquito amenazas externas no, e internas. Pero está bien, está muy bien. Está muy bien, Verónica, gracias. Yo creo que está bien y diríamos, a mí me gustaría, Alexandra, que nos cuentes si en Chile, ¿sí? En las instituciones financieras, vos estás viendo ese concepto. Yo me quedé con un concepto, diríamos, no sé por qué, pero veo el tema de la inversión, ¿no? Pero digo, ¿cómo, Alexandra, vos ves que en Chile también hay una evolución en la banca y finanza en que quien autoriza el presupuesto en inversión de ciberseguridad realmente está, digamos, soltando más el dinero porque ve que hay un incremento en el ataque externo o en el interno? Esa es una de las preguntas. Y la otra que quiero hacer es, ¿seguís entendiendo que es así también el tema de no solo estar defendiéndonos de ese ransomware, sino entendiendo qué pasa dentro de la organización? Sí, Javier, buenos días a todos, gracias por la invitación. Es súper importante para nosotros tener estas plataformas donde tenemos miles de personas, bastantes personas viendo, ¿no? Sí, Javier, yo creo que conectando un poco con las preguntas que tú me dices, el presupuesto hoy día hace rato mutó. Hoy día ya no es un horror pedir plata, pedir capitales para poder hacer frente a la ciberseguridad, dado que ya las compañías nacionales y extranjeras se han dado cuenta que si no tenemos una inversión, no tenemos cómo hacer frente y cómo que esta cancha se empareje. Pensemos que los ciberdelincuentes son organizaciones criminales multiorganizadas, ya no es el hacker que uno puede dimensionar en su cabeza, que era el teenager, ¿cierto?, con tiempo y que estaba tratando de pegarle a un firewall o a algún perímetro de alguna entidad y lograba este trofeo y se jactaba de eso y no pasaba más allá. Incluso de repente lo publican en una red social o algo así. Hoy día son organizaciones criminales que están en busca de grandes montos, de grandes botines, que mueven incluso el narcotráfico. Entonces, y las armas, y ahí hay un tema distinto, lavado de dinero y eso. Incluso hay organizaciones mundiales que sabemos que están respaldadas por gobiernos también. Entonces, ¿cómo le hace frente a eso? El único frente que le podemos hacer es tener presupuestos acordes a protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Con tecnología propiamente de punta, con tecnología world class, que no es barata, obviamente, que hay que integrarla con todo lo que uno tiene en la compañía. Chile está invirtiendo hace mucho rato. Nosotros como país fuimos víctimas de algunos ataques bien conocidos a nivel nacional y mundial. Me tocó justamente en uno de esos ataques estar en un país tan lejano como Israel, y siendo chilena lo único que me preguntaban era, oye, ¿y el ataque cómo fue? Entonces tú te das cuenta que esto se viraliza, las fronteras se extienden y los ataques son altamente conocidos.
Por lo tanto, Chile sí está manejando presupuesto, tiene un ítem de presupuesto, las instituciones financieras en Chile hoy día lo consideran y cada día se expande más y se hacen las buenas prácticas y vamos en pos de las buenas prácticas. Y conectando eso con la segunda pregunta que me hacías, que las anoté porque si no la dispersión nos agarra, ¿cierto? Y nos vamos por muchos temas. El tema de no solamente basta el presupuesto. Hoy día sabemos que es una muy buena forma de protegernos, pero si tenemos el presupuesto y tenemos los mejores componentes para hacer frente desde el punto de vista tecnológico y no tenemos capacitada a la gente, tampoco sirve de mucho. O sea, hoy día la concientización, un buen plan de hacer ethical phishing al nivel de la compañía, como decía Verónica, hoy día estamos frente a una población altamente hiperconectada y trabajando desde la casa. Entonces no tenemos el control del perímetro, posiblemente compañías que dieron políticas para poder conectarse con laptops personales y ahí se nos abren, ¿cierto?, muchos abanicos y es súper esencial tener una buena campaña, un buen plan de concientización que ayude a la gente, no solamente en el ámbito laboral, sino, como decía también Verónica, en el ámbito de redes sociales, qué publico, qué no publico, cómo cuido, cómo resguardo mi activo, cómo resguardo mis claves, saber hacer frente a estas ingenierías sociales, que como no estamos desde el trabajo, es más difícil darse vuelta y preguntarle al compañero de escritorio, oye, ¿sabes qué? Te llegó un correo, para mí es malicioso, hoy día estamos con una decisión un poquito más a solas, ¿cierto? Estamos en nuestras casas y damos clic, de repente el cansancio también que tenemos mental, este confinamiento mundial. Entonces es súper necesario dar directrices claras, hacer buenas campañas de concientización que ayuden de alguna manera a bajar los índices o las probabilidades de ataque que pueden sufrir las compañías. Bien, claro, muchas gracias, Alexandra. Pero quiero pasar a Carlos. Carlos, sería bueno, porque acaban de hacer una pregunta, y te la voy a leer porque viene al hilo de lo que estábamos comentando del tema de concientización, ¿no? Porque una persona está preguntando, uno de los asistentes dice, ¿cómo hacemos? Dice, como siempre, porque es como que parece que es algo que nos preguntamos siempre, no lo que va a decir, es, ¿cómo hacemos entender a la alta gerencia, ¿sí?, directivos de la organización, que no es solo el ambiente de ciberseguridad o los responsables de ciberseguridad los que tienen que promover este cambio, digamos, ¿no? Es el famoso, como decíamos, va en cada uno tiene, ¿cómo hacemos para que la alta gerencia, que normalmente es la más difícil de convencer porque, digamos, al que está abajo es como que se le puede exigir, de alguna forma, al de arriba no? ¿Cómo hacemos históricamente para hacerle cambiar la mente cultural, ¿no?, a la alta gerencia y que se involucre en entender la importancia de mantener, bueno, secretas las claves, no hacer clic en un link que llegue pidiendo confirmaciones de clave como siempre pasa, aquello está llegando permanentemente, a mí me llega permanentemente al celular, se bloqueó su clave de Netflix, ingrese aquí, qué sé yo, esas cosas ahora, ¿no? El phishing, no sé qué nombre tiene, que es como el phishing de mensaje de texto, digamos, ¿no? No sé, el SMS phishing, no sé. Es phishing, no sé, qué sé yo. Es phishing. Pero bueno, Carlos, si podés darnos tu opinión desde México sobre cómo, de esto de los ataques también, pero también en el tema cultural a la directiva y así le podemos estar respondiendo a Rolando de la audiencia. Gracias Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, tanto Faleban como a ForcePoint. Y es muy interesante la pregunta. Y para esto voy a utilizar algunos datos que nos ha dado o que recientemente la Asociación Mexicana de Internet nos ha dado. Y al revisar el reporte salen datos muy interesantes. Y esto como introducción para poner el contexto y viene la respuesta automática. En la misma encuesta que mencionó que sacó en el reporte la Asociación Mexicana de Internet, menciona
justo hace una pregunta en donde se dice cuál es la preocupación o si consideraban a los internautas en México la seguridad de la información, la ciberseguridad como un tema importante y relevante. El 92% de las personas dijeron que sí, es un tema relevante. Después, se menciona que el 53% de las personas que navegan en Internet, que tuvieron esa encuesta, han sufrido un ataque o han visto vulnerados sus datos o han sufrido algún tema de fraude en los últimos 12 meses, es decir, durante la pandemia, el 53%. Y después se preguntan si después de haber sufrido un ataque específicamente de phishing, cambiaron sus credenciales y el 57% de las personas no lo habían cambiado. Esto nos habla un poco acerca justo del tema cultural y la educación que tenemos en temas de ciberseguridad. Es decir, sabemos que es importante y la dirección lo sabe, sí, sabe que es importante el tema. Se pueden sufrir ataques, cada vez son más comunes y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es divulgarlo, hablar con números duros acerca de cómo se han estado generando las tendencias de ciberseguridad y aquellas cosas que se requieren para cubrir los huecos. Y por otro lado, sucede que después de haber tenido un ataque no sabemos cómo reaccionar. Entonces, la parte de awareness, como lo conocemos en el árbol de seguridad, que es básicamente generar esta conciencia de seguridad, tiene que ir acompañada con una buena educación. ¿Cuál es un desafío justo para cubrir esta brecha que tenemos? Bueno, hablar el mismo lenguaje con la alta dirección. Generalmente nosotros como encargados de seguridad de la información podemos hablar en términos normativos o en términos técnicos muy complejos, que en algún momento puede ser diferente al lenguaje que habla la dirección, hablando de riesgos y hablando de negocio. Cuando tenemos la capacidad de ser ese intérprete y poder traducir los riesgos, las amenazas en riesgos, y estos riesgos plantearlos en los impactos que pudiera llegar a tener en la organización, entonces empezamos a hablar el mismo idioma con la alta dirección y por ende, al tener datos duros también, va a ser muchísimo más fácil poder llegar a concientizarlos a través de los impactos que pueden tener estas amenazas si se materializan. Mi respuesta sería tener primeramente los datos duros, saber exactamente en qué posición estamos dentro de la organización, qué riesgos tenemos y transmitir esos riesgos a las organizaciones para que hablemos el mismo idioma y de esta manera se puedan implementar los controles suficientes para hacer frente a dichas amenazas. Bien, como para cerrar este tema de convencimiento, diríamos, hay otra pregunta que dice que ¿cuáles piensan que es canales, los mejores canales de comunicación, de concientización con el usuario? Porque en realidad, claro, dice, por ahí tomamos una medida de hacer, no sé, ¿cómo es? Mails semanales, no sé, estoy dando un ejemplo, no quiere decir que sea así. Y el usuario interno termina tomando hasta como spam ese mail, ¿sí? Otra vez con lo mismo, otra, ¿no? Entonces, ¿qué considera, a ver, Carlos, qué consideras vos que estás haciendo, por ejemplo, en Gentera? ¿Qué están haciendo en la medida de concientización? ¿Por qué canal, por ejemplo? ¿Con unas capacitaciones, e-learning, no sé? Sí, difícilmente vamos a poder llegar a personalizar y llegar a dar esa concientización uno a uno por el volumen y también por los temas. Sería lo mejor. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que entre más interactivo pueda ser esta conversación a través de herramientas que puedan facilitarlo y también darnos cuenta que nos puede pasar. Generalmente no tenemos esta conciencia porque decimos, oye, el phishing, entendemos un poco como usuarios qué es el phishing y decimos, no me va a pasar, yo lo reviso. Y generalmente no tienes esa conciencia hasta que te sucede, hasta que eres víctima justo de un phishing y entonces dices, oye, no puede ser que yo haya caído si yo conozco el phishing. Creemos a veces como usuarios que podemos conocer las técnicas de phishing
Sin embargo, no estamos convencidos o convertidos justo a esas técnicas. Lo ideal y uno de los canales principales es entre más interactivo pueda ser esta relación de conciencia, que pueda dejar, sin hacerlo complejo, que pueda dejar mensajes simples y sencillos, pero muy interactivos, va a brindar mejores resultados, ¿no? Y ser muy claros en los mensajes, ¿no? Esto te puede pasar a ti y las consecuencias pueden ser estas. A medida de que podemos ser muy claros y muy interactivos, vamos a lograr mayor conversión y poder educar mejor al usuario para poder brindar la seguridad. Y también algo muy importante, y no quiero dejar pasarlo, es que la seguridad no nada más es para la organización a la cual estamos brindando nuestros servicios, sino también nos las llevamos a casa, ¿no? Y en el ámbito digital se vuelve cada vez más relevante. Bien, gracias. Ahora, a ver, Jorge, estás ahí, ¿no? Sí. Jorge, hola Jorge, buen día. Hola, buenos días. Me gustaría que desde tu visión, ¿no? Desde tu visión como responsable de la seguridad de la información del Banco General en Panamá, viendo ahí en Centroamérica, que, digamos, yo me voy a salir un poquito de esto que estuvimos conversando del tema de la concientización, y voy a ir un poquito más, a ver si vos me respondés un poco más tu visión un poco más dura del ciberataque, porque lo que yo quiero consultar es lo siguiente. La banca, y decime si es así en tu región, la banca termina hoy ya siendo considerada como una infraestructura crítica, ¿sí? O sea, pensamos en infraestructura, en proteger la infraestructura crítica, y enseguida pensamos en proteger la generación de electricidad, agua, gas, en fin, lo que consideramos como vital para la vida. Pero hoy se considera la banca, ¿no? Por lo menos en esta zona de Sudamérica, como infraestructura crítica. Entonces, si realmente ustedes ahí en Panamá tienen ese concepto, ¿cómo también están viendo esta pelea desigual? Porque Alexandra dijo, es asimétrica, ¿no? Es asimétrica, porque tenemos los que nos atacan, que son, ya lo dijo Alexandra, ¿no? Ya no es un chico con su computadora, ¿no? Estamos viendo organizaciones mundiales distribuidas, naciones inclusive, atacándonos, y nosotros, pobres, acá atrás, del lado del banco, tratando de defendernos. Eso primero. Y segundo, en el caso de realmente, como nos puede pasar, y sabemos que nos va a pasar a todos en algún momento, caemos con un ransomware en la organización, ¿sí? O sea, nos vemos afectados. Porque está este dilema y me gustaría conocer tu apreciación. ¿Hay que pagar el rescate? Porque hoy está ese debate. ¿Hay que pagar? Porque es el concepto de al terrorista. ¿Hay que pagarle al terrorista? Te dejo hablar, por favor. Ok, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Igualmente, buenos días a todos. Es un tema complejo. Metiste la palabra terroristas y está el tema del financiamiento del terrorismo y muchas otras cosas, financiamiento del crimen organizado. Pagar o no pagar es un dilema que ha existido por años y creo que seguirá existiendo por años. Hay para los que tienen pólizas de ciberseguridad, hay pólizas que hoy en día te ofrecen el pago del rescate, inclusive ofrecen la negociación. Y yo creo que más adelante, quizás cuando hablemos de la regulación, hay países en donde pagar puede ser ilegal. Empieza desde ahí al hecho de si realmente el pagar te va a resolver el problema o no. Obviamente, y hay empresas que lo han hecho, cuando ya tú tienes tus datos capturados, tienes que encontrar alguna alternativa. Y yo creo que más que tener la decisión per se de si voy a pagar o no, tú tienes que entender el escenario, porque el escenario puede variar, el nivel de contaminación, qué datos están comprometidos,
como por ejemplo entran temas como la compartimentalización de la red, la división, segmentación de datos críticos. Hay un número de cosas que puedes hacer, y yo creo que lo que hemos visto de ransomware a lo largo del tiempo nos da varios elementos. Primero, evoluciona constantemente y tenemos que evolucionar a pesar del reto de que esas organizaciones tienen estructuras más complejas, tienen mejor presupuesto, porque su presupuesto es para esto. Esto es una empresa sumamente lucrativa y a diferencia de, por ejemplo, nosotros en un banco, la ciberseguridad no es la razón de ser de nuestro negocio. Nuestro negocio es la banca y los servicios financieros. Estas organizaciones, el atacar y producir réditos es su negocio. Entonces, el enfoque es muy distinto y eso nos lleva a estarnos adaptando constantemente. Yo creo que pagar o no pagar, puntualmente a la pregunta, es una decisión variable que depende de las circunstancias. Yo creo que el trabajo con las autoridades puede ser y toma mucha relevancia. Hablabas de que en Panamá nosotros trabajamos con las autoridades y el CERT de Panamá haciendo un convenio para que en efecto se declarara el sistema bancario parte de la infraestructura crítica del Estado. Está oficialmente declarado como tal, no solo por partiendo de la preponderancia que tiene el sector financiero en la economía panameña, ¿verdad? Y eso se da en todos los países. Nosotros hicimos una visita a bancos en Estados Unidos hace un par de años atrás, y estos bancos entendían, y yo creo que todos nosotros tenemos que entenderlo como tal, que un impacto en sus operaciones y en los movimientos de dinero que se realizaban en transacciones electrónicas, en transferencias internacionales y todo lo demás, una interrupción de esos servicios puede tener un impacto importante en la economía del país o en la economía de una región. Entonces, todos estos factores tienen que ser tomados en cuenta cuando tú llegas a una decisión. Bueno, ¿cómo confronto esta crisis? Y así como el ransomware, hay otras crisis para las cuales nosotros debemos estar preparados. Y voy a amarrar un poquito con lo que dijeron los otros panelistas en la medida de que, oye, tenemos que tener a la gente consciente, tenemos que tener a la gente preparada, tenemos que tener los mentados playbooks o guías que nos permiten ensayar y ver escenarios. Yo creo que un cambio importante en el último año y medio del 2020 para acá es que nuestra mentalidad de que las cosas no van a suceder tiene obligatoriamente que cambiar. Sí van a suceder. Y cómo podemos, y hemos respondido a esos cambios y a esos sucesos, dice mucho y tiene todo que ver con la capacidad de supervivencia que tienen nuestras empresas, que tienen los bancos. Entonces, hay muchas decisiones que tú puedes querer tener preestablecidas en un marco general. Oye, ¿cómo comunico lo que está pasando? ¿Cómo mantengo la interacción de mis clientes? Pero hay decisiones que realmente tienen que ser tomadas en el momento y que tú realmente, dependiendo de el impacto que esto tiene, tienes que tomar una decisión responsable en el caso nuevamente de financiar el terrorismo o pagar un rescate. Yo creo que eso es algo que hay que trabajar con las autoridades. Es mancomunado en la medida en que son quienes apoyan y quienes pueden dar seguimiento a un evento del impacto suficiente.
Entonces, 2 o 3 máquinas con ransomware, creo que muchos los hemos visto, es una decisión fácil, formateas eso y reinstalas la máquina y seguimos adelante. Recupera, claro. Sí. El core con ransomware es una situación totalmente distinta. Y voy a regresar también a otro concepto, ¿cuál es el riesgo? ¿Y dónde están mis riesgos? Y dependiendo de los escenarios sobre los cuales yo hago ensayos o me preparo y hago las campañas de concienciación al personal, dependiendo de esos escenarios, yo sí voy a tener que estar listo para tomar decisiones duras en el momento que se requiera. Entonces, no creo que la respuesta es simplemente sí o no. La respuesta es, tenemos que entender nuestro riesgo, tenemos que entender nuestro contexto, tenemos que entender el impacto y llamar a un seguro, llamar a las autoridades y tomar una decisión. Definitivamente es un tema también que involucra a la alta gerencia, es una decisión de la alta gerencia, y regresando a la concienciación, tiene que ser a todos niveles, ¿verdad? Y hay concienciación y campañas de concienciación que van a estar orientadas a los diferentes niveles organizacionales, incluyendo la junta directiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para articular. En el caso nuestro, estas cosas se articulan a través de un comité de manejo de crisis que existe, que tiene a la alta gerencia directamente involucrada en esa toma de decisiones tan pronto como sea necesario, porque la agilidad, el tiempo de respuesta también es esencial. Bien, para cambiar de tema, porque si no se nos va a comer el tiempo, pero antes quería que vos, Jorge, puedas responder esta pregunta porque la hace una persona que es de Costa Rica. Entonces, bueno, puede ser entre Carlos y Jorge, porque están ahí, los contienen por la zona, ¿no? Sí. Y están preguntando, Freddy de Costa Rica dice, ¿cuál es su opinión sobre establecer capacidades de ciberdefensa integrales, ¿sí?, dentro de la organización? O sea, integrando en una sola área a seguridad de la información, ciberseguridad y fraude para mejorar la capacidad de resiliencia y gestión de la estrategia del CISO. O sea, la consulta es, pensá que la integración de fraude, ciberseguridad y seguridad de la información bajo un mismo paraguas, diríamos, bajo un mismo ala, ¿es positiva? Sí, nosotros, primero que nada, bueno, ciberseguridad para mí es un tema dentro de seguridad de la información, es un subset muy específico a la información en formato electrónico que tiene que ver con los canales electrónicos, pero es la misma disciplina. Nosotros en seguridad de la información, en nuestra estructura, manejamos todo el tema ya integral. Solo existe una estructura aparte para prevención de fraudes. Y sí es un debate, no obstante, el debate, las áreas en nuestra organización, las áreas de seguridad de la información y prevención de fraude responden a una misma vicepresidencia ejecutiva y trabajamos de la mano. Nuestro trabajo en conjunto es día a día. Nuestro proceso de respuesta a cualquier incidente o cualquiera, no digamos que incidentes, pero bueno, sí, incidentes. Lo que me refiero es que no, gracias a Dios, no es un tema de alta incidencia, sino que, pero sin embargo, por ejemplo, si estamos investigando un phishing, automáticamente cuando se abre un caso para una investigación, hay una notificación que va directamente al área de prevención de fraudes, mercadeo. Eso lo tenemos en un proceso automatizado que integra a todos los actores. Apenas se abre una investigación, se comunica a todo el mundo, porque no es solo... Está bien, sí, está claro, claro. Claro, está claro, tiene que ser como una columna vertebral de alguna forma. Correcto. Y donde caiga. Bueno, perfecto. Vamos a pasar al marco normativo porque es un temita y ya se nos va. La verdad que yo se los dije cuando veníamos practicando, el tiempo vuela más cuando es todo muy interesante. Me encantaría escucharlos mucho más a todos,
seguramente vamos a armar más sesiones, pero vamos a pasar al marco normativo, que es muy importante en la banca, ¿no? ¿Cómo es la adopción del marco normativo? ¿Cómo los países están tratando cada uno diferente? Me gustaría que puedan resumirlo. Sé que no es fácil, pero resumirlo cortito cada uno, diciendo en cada país cómo ven la normativa, si hace falta, cómo está yendo. Voy a empezar por Alexandra, que es una experta en esto, porque Alexandra tiene muchos años trabajando, inclusive llevaba años trabajando en el regulador, en el ente regulador, así que nos puede contar un poco. En Chile, sí, Alexandra, si podés resumir, sería muy bueno cada uno, por cuestión de tiempo, pero que nos digas cómo ves el marco normativo en Chile, si hace falta más cosas, si lo ves encaminado. Bueno, tu apreciación, Alexandra, por favor. Sí, Javier, tanto como experta, ese sombrero ahí es con harta responsabilidad. Sí, efectivamente, como tú dices, trabajé 12 años en la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, quien se dedica en Chile a extender la normativa, o un brazo importante para extender normativa a nivel nacional en la industria financiera, bancaria, de seguros, de valores. En ese sentido, Chile hoy día tiene bastante regulación. Aquí tenemos regulado todo lo que es capitales, todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es proveedores, está con una fuerte regulación. La contratación de distintos servicios, sean críticos, no críticos. Si bien hay un set importante de regulación, siento que tal vez nos falta. Tenemos una política nacional de ciberseguridad que se hizo hace un par de gobiernos anteriores, 2019. Tenemos que entender que también hay harto por hacer a nivel gubernamental. Si bien hay organismos, como el que te mencionaba, la Comisión para el Mercado Financiero, que ha trabajado arduamente en temas de regulación, a nivel gubernamental faltan directrices que engloben estas industrias, porque, como tú decías, la infraestructura crítica no solo comprende lo que son las industrias bancarias. Hoy día bien nos convoca el tema de las industrias bancarias. Tenemos industrias de salud, como decías tú, las telecomunicaciones, todas estas de gas, productoras de gas, y etcétera. Por lo tanto, sí, si tú me preguntas hoy día cómo estamos caminando para robustecerlo, estamos en pos de las buenas prácticas, no estamos alejados del camino, pero sin duda este camino es bastante largo, tiene muchas aristas, tiene temas como, por ejemplo, legislaciones penales. Ahí creo que en Chile sí estamos en debe. Existe una ley de protección de datos personales que va a acompañar fuertemente con penas más duras, porque hoy día, ¿qué pasa? Tenemos tenemos el despliegue de normas para el sistema financiero lo cumple, ¿cierto? Tiene cierto framework, adopta ciertas cosas, pero cuando existen los delitos o se persigue a un ciberatacante, las penas son bastante bajas. Entonces, ahí hay un incierto y hay algo que tenemos que hacernos cargos como país. Creo que no estamos lejos de muchos países. Hemos tomado convenios importantes, como el de Budapest. Estamos dentro de toda esta conversa internacional. La OEA hace poco, recientemente, en algunos informes de ciberseguridad también nos da un peldaño bastante superior. Hemos subido muchos puntos en ámbitos importantes, pero sí, siempre creo que es un trabajo por hacer. Hay que hacer el governance debe venir desde el Estado, no solamente por industria, porque en algún minuto tienen que haber lineamientos generales de Estado que permitan a la industria avanzar en estos temas. Bien, y Verónica, vos antes que me cuentes, capaz que podemos, para resumir, para entrar en el tiempo, se puede ir respondiendo en base, hay una pregunta que dice acá, entonces por ahí, Verónica, podés ayudar a responder ahora. Dice, ¿las normas, regulaciones deberían ser coordinadas con los interesados? O sea, por ejemplo, alinear a un estándar de seguridad en virtud de que el alcance podría ser amplio y el presupuesto quizás no sea adecuado. O sea,
A ver, no lo entendí muy bien. Dice, las normas de regulación... A ver si lo podemos a ver si lo podemos redondear la idea. Primero, antes que nada, por ahí, en referencia al marco normativo, sí quiero destacar que este año Banco Central en la República Argentina, por ejemplo, sacó una norma muy importante que es sobre recuperación de ciberincidentes, algo que me parece que era una deuda, por lo menos en nuestro país, ¿no? Las normas, que sí, nosotros estamos regulados, obviamente, por Banco Central, pero las normas afectaban, como decía Jorge, a canales electrónicos, digamos, estaban muy orientadas a un entorno on-premise, como tenemos en general, y todos saben que, bueno, la mayoría de las industrias ya nos estamos yendo a la nube, con lo cual había algún marco, como, bueno, obviamente el tratamiento de los datos críticos tiene que ser lo mismo, ya sea lo tengas en tu entorno on-premise en el banco o en datos en la nube, ¿no? Pero es muy importante porque este año sí empezaron a hacer foco en, bueno, ransomware y todas las amenazas que estamos siendo afectados, y entendiendo, como vos decís también, que la entidad financiera es también una infraestructura crítica, con lo cual es muy importante porque algo que puede afectar a un banco, un incidente que puede afectar a un banco, puede desparramarse, digamos, y afectar en a la industria financiera. Entonces es muy importante para nosotros esta regulación. Y respondiendo por ahí un poco a esa duda, ¿qué pasa si es bien impuesto? Bueno, no, la verdad que hay una comunidad muy linda, por lo menos en Argentina, nosotros tenemos mucha interacción y un poco por ahí, no sé si esta norma un poco viene de inquietud de los referentes, de los CISOs, de las principales bancas de Argentina, y como que fuimos delineando, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos un trabajo muy lindo de bueno, cuáles son los gaps en nuestra industria, y a partir de ahí es como que este Banco Central empezó a darle entidad a esta norma que nos va a regular aspectos fundamentales como que se hablaron muy poquito, pero Jorge mencionó ciberresiliencia, esto de que tenemos que estar preparados. En un principio, o sea, se pensaba que la seguridad informática era para que no nos ataquen. Bueno, no, eso ya está, ya pasó. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un ataque, en algún momento nos va a pasar, y esta normativa es muy importante para eso. Se tratan temas, por ejemplo, de tener alguna simulación, de tener el personal capacitado para enfrentar tener el CECIR, por ejemplo, o sea, tener lineamientos de cómo nos vamos a recuperar, cómo lo vamos a completar este ataque, cuál entonces, todo esto se fue regulando y sí, se hace como en un trabajo en comunidad, en conjunto. Me parece que eso es importante y que la normativa... Me alegro, Verónica, me alegro que Argentina esté avanzando con eso, porque cuando yo me fui del país estaba un poco atrasado, pero la verdad que me alegro mucho que el Banco Central se esté preocupando. Carlos levantó la mano y ahora vamos a pasar a Carlos. Sí, Carlos espero que se acuerde de lo que iba a preguntar. Carlos, porque Sí. pobre estaba ahí con la mano, pero sí, contanos, Carlos, la normativa en México. Sí, gracias. Bueno, la normativa en México ha sufrido un cambio impresionante a partir del 2017, cuando hubo una serie de ciberataques a entidades financieras relacionadas justo con la transferencia electrónica de fondos. Y algo relevante es que hacen al director general responsable de la ciberseguridad, un poco en relación a lo que habíamos hablado, ¿no? Anteriormente, pero y así ha ido evolucionando desde solicitando controles, la misma regulación, desde desarrollo seguro hasta ya open banking, ¿no? APIs y todo esto. Pero algo importante o algo que quisiera resaltar es que el cumplimiento normativo tendría que darse de manera natural en una estrategia de seguridad. Es decir, tendría que ser un input adicional a las preocupaciones que tiene y no el objetivo. ¿Qué sucede cuando es el objetivo? Estamos jugando al gato y al ratón, ¿no? Sacan algo para cumplir, pero nos hacen falta muchos más huecos que cubrir. Es por esto que bien son normativos, porque es a lo mejor lo mínimo que
que se espera de una estrategia de seguridad en las organizaciones, pero no tiene que ser el fin. Si estamos viendo como seguridad el cumplimiento normativo como un fin, me parece que hay que fortalecer un poco más la estrategia integral de seguridad, que, como lo repito, tiene que darse el cumplimiento normativo de manera natural, como parte justo de la misma estrategia. Y Jorge, ¿qué opinas vos de las normativas en Panamá? Yo coincido con Carlos en el sentido que el cumplimiento normativo no debe ser el objetivo. Yo creo, y quizás le voy a plantear un poquito con la pregunta que hiciste más temprano, yo veo, no quisiera pensar que es utópico, yo creo que se puede lograr. Yo creo que el trabajo entre las autoridades y las instituciones, más que yo te regulo y tú tienes que cumplir, debe tener un fin colaborativo, un fin estratégico común en el cual todos los actores contribuimos con experiencia, recursos. A veces los estados pueden tener cierto rezago con la capacidad de producir regulaciones, y más que pensar en la regulación, alguien habló por ahí de la tipificación de los delitos. Es importante tener el marco legal para que cuando se cometen estos delitos informáticos, ciberdelito, financiamiento del terrorismo implícito en los pagos de ransomware y todo lo demás, exista un marco legal que permita judicializar lo que se necesita judicializar y darle el seguimiento legal adecuado a las cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el marco regulatorio nos da una referencia, en muchos casos muy interesante. Sin embargo, creo que existen oportunidades de que la banca como actores, con su regulador, con el regulador bancario y con los propios gobiernos por la parte del sistema legal, producir marcos integrales que realmente resuelvan y nos lleven hacia donde tenemos que ir. Claro que existen responsabilidades en los directores o en la alta gerencia de las organizaciones versus el tema de que ciberseguridad, seguridad de la información esté debidamente o adecuadamente financiado para poder tener las iniciativas correctas, pero eso va más allá. Yo creo que voy a usar el término, quizás no es el correcto, pero somos adultos responsables que queremos producir un resultado óptimo, entendiendo que nuevamente los recursos siempre van a ser limitados. Entonces, ese matrimonio, digamos, entre la regulación y lo que se necesita hacer y ejecutar, requiere que trabajemos de la mano, no como en algunas veces tú dices, oye, tengo que hacer esto porque tengo que cumplir con la regulación, pero realmente no estoy convencido en esto, no es una obligación, ese no es el objetivo. El objetivo es que las cosas colaboren entre sí para darnos un mejor resultado. Pues yo puedo tener una excelente regulación, puedo tener un excelente programa de seguridad, pero si no existe, por ejemplo, un marco legal para judicializar los casos que se tienen que judicializar y traer a las organizaciones criminales a hacerlas responsables y que haya consecuencias de sus actos, no funciona. Todas las partes tienen que funcionar en conjunto. Sí, no que esté el pueden marco funcionar y por separado. Claro, que esté el marco y que esté la conciencia de la gente a querer cumplirlo también, ¿no? Yo la verdad que estamos con ya sobre la hora, la verdad que yo les dije se iba a pasar rapidísimo. Me gustaría que Lionel, representante de ForcePoint, se encuentra en México, Lionel Chocoli, que haga a ver, voy a apelar a tu capacidad de síntesis, Lionel, una breve reflexión final, porque todos ustedes tienen que seguir con sus actividades, ¿sí? Lionel,
Mientras tanto, yo en el chat voy a dejar los mails nuestros de ForcePoint por si la audiencia quiere contactarnos y podemos hacer algunas reuniones y ver cómo desde ForcePoint también podemos colaborar con ayudarlos en toda esta estrategia de ciberseguridad, tanto de contención externa como del atacante interno, que es una de nuestras especialidades, la protección del dato. Así que, Leonel, tu reflexión, por favor. Muchas gracias, Javi, y a todo el auditorio. Hoy hemos hablado de los desafíos que tiene la banca y el rol del CISO para estos desafíos. Hemos escuchado los puntos de vista de nuestros panelistas, Alexandra, Verónica, Carlos, Jorge. Muchas gracias por su participación. Hablando sobre estos desafíos y sumando a la situación por la que estamos pasando a nivel mundial, migramos de una nueva forma de colaborar. Nos fuimos al mundo digital, transformamos de una manera muy rápida. Y la banca principalmente ha enfrentado varios retos. La modernización, en la cual se platica sobre la concientización del usuario, ¿ok? Junto con pegado a estos retos viene la malicia y gestión del riesgo tecnológico. Y principalmente en el sector financiero, a esta transformación viene el tema regulatorio. Estaremos de acuerdo que en muchas ocasiones, y parte de las preguntas que se hicieron, bien, el departamento de TI trabaja en silos: infraestructura, seguridad y normatividad. Y debido a estos retos, estos personajes requieren de tener una visibilidad de 360 grados, inteligencia para poder atender estos ataques o acciones principalmente. Ante esta evolución y retos que tiene la banca, ForcePoint es una empresa líder en ciberseguridad en la cual podemos apoyar mitigando el riesgo de ciberataques, gestionando el riesgo dinámico de la fuerza de trabajo, transformación en la nube y estamos evolucionando también a la protección de la data. ¿Ok? Soy Leonel Murillo, Territorio Account Manager en México, y agradezco mucho a FELABAN en habernos hecho partícipes en este foro. Javi, concluí con el tiempo. La verdad que excelente la síntesis, ¿eh? Perfecto. Así que estamos en tiempo. Yo agradezco a los 100 participantes, estoy leyendo 100 participantes, 100 participantes de toda Latinoamérica que nos estuvieron escuchando. Espero que les haya sido de utilidad. Pido disculpas porque hay preguntas que no pudimos responder, y no porque no quisiéramos, sino porque ya se nos fue el tiempo, pero quiero convocarlos a los amigos, a Jorge, Alexandra, Verónica, Carlos, a que podamos hacer en otro momento del año otro encuentro de estos y podamos responderle al resto de la audiencia, a estas 100 personas que están tan interesadas, y tratar otros temas también de la banca y la ciberseguridad, que nos quedaron un montón. Los convoco a ver si podemos organizar otro evento, ¿les parece? Por supuesto, nos quedamos con ganas de hablar de un montón de cosas más. Claro, porque Sí. mira, la verdad que poquito hablaron, poco cada uno. A mí me hubiese encantado que media hora para cada uno, ¿no? Entonces podemos hacerlo en varios encuentros de 1 hora, ¿sí? Hacemos y podemos hablar mejor. Así que, Verónica, ya que estás ahí, te veo en la pantalla grande ahí, te agradezco primero, muchas gracias por tu tiempo. Y Alexandra también, gracias, sé que tenés una reunión ahora, Gracias. Así que te estamos liberando. Muchas gracias, Alexandra, que tengas buen día y buen fin de semana. Gracias a ustedes por la Lo mismo invitación. para Carlos, un gusto de estar escuchando gente de México, de Panamá. Jorge, muchas gracias por tu valiosa contribución. Te vamos a estar convocando. ¿Sí? Muy interesante. Te vamos a estar convocando la conversa. próxima. Que se repita, sí. Sí, a la orden. Y Leonel, como siempre, y Marta en representación de FELABAN. Muy buena la convocatoria. FELABAN, que nuclea a los bancos de toda Latinoamérica, así que entiendo que yo puedo terminar la charla en este momento. Gracias a la audiencia, gracias a todos. Hasta luego y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias por la invitación. Adiós. Conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Que tengan luego. buen día. Hasta luego.